A lo largo de esta presentación se abordará la patología inflamatoria mamaria. El equipo está conformado por Carolina Morales, Francisco Ávila, María Fernanda Gómez y Jesús Salas. Este proyecto forma parte del proyecto final de la materia Patología Morfológica y Funcional 4. Somos el grupo del Dr. Alfredo Domínguez. Como introducción al tema, comenzaremos con una sección de anatomía e histología general de la mama. La mama está compuesta de entre 6 y 10 o hasta 15 sistemas lobulares, compuestos a su vez de unidades acinoductales. Los acinos son pequeñas glándulas que confluyen en un ducto terminal, el cual, a su vez, se une a un ducto lactífero que, antes de llegar al pezón, presenta una dilatación conocida como seno lactífero, para después proceder a su desembocadura en la superficie del pezón. Los sistemas lobulares están sostenidos en diferentes tipos de estroma. Justo en la periferia de los acinos se encuentra el estroma intralobulillar, formado por células parecidas a fibroblastos cuya característica principal es la respuesta a hormonas. Además, se encuentra mezclado con linfocitos ocasionales. Por otra parte, también se encuentra el estroma interlobulillar, que es un tejido conjuntivo fibroso denso mezclado con tejido adiposo. Es importante destacar que todo este tejido está de cierta manera sostenido por ligamentos de Cooper. El drenaje linfático de la mama está dado por los sistemas dérmico, subdérmico, interlobular y prepectoral, que drenan principalmente en uno o dos ganglios axilares, conocidos como ganglios centinela. Esto es de suma importancia dada la propensión a metástasis en caso de cáncer de mama. Otros sistemas de drenaje linfático incluyen los ganglios subclaviculares, los ganglios mamarios internos y los conductos que llevan hacia los ganglios axilares contralaterales. El epitelio de los conductos mamarios está compuesto por dos capas de células. La capa interna es la capa de células epiteliales, mientras que la capa externa es la capa de células musculares lisas. En la imagen se pueden ver divididas por el círculo rojo. El tejido mamario está sujeto a cambios a lo largo de las etapas reproductivas de la mujer. En la diapositiva se muestra una imagen representativa de las diversas etapas por las que debe atravesar el tejido mamario. Primero se encuentra la etapa madura, pero inactiva, en la cual predomina el estroma interlobulillar fibroso, con poca cantidad de tejido adiposo. En el embarazo temprano, con el comienzo de la estimulación hormonal, los alvéolos comienzan a crecer. A la mitad del embarazo, algunos alvéolos y ductos tienen ya el tamaño necesario para la lactancia. Al momento del parto y durante la lactancia, los alvéolos son grandes y producen grandes cantidades de leche materna. Después de la lactación, los ductos y alvéolos regresan al estado maduro pero inactivo por medio de procesos apoptóticos. Continuando con el tema de desarrollo mamario, la primera imagen muestra el tejido de una mujer joven, en la cual se observan lobulillos pequeños revestidos de estroma interlobulillar celular suelto. Se puede observar también un poco de tejido adiposo y gran cantidad de tejido interlobulillar. A pesar de que no se muestran imágenes, es importante destacar los cambios menstruales en las mamas. Durante la primera mitad del ciclo, los lobulillos son relativamente quiescentes. Después de la ovulación y con la influencia de los estrógenos y la progesterona, se aumenta la proliferación de células y el número de acinos por lobulillo, además de que el estroma intralobulillar se vuelve más edematoso. Una vez que ocurre la menstruación, la disminución de la concentración de las hormonas antes mencionadas induce la regresión de los lobulillos y la desaparición del edema. Volviendo a las imágenes, la segunda muestra una mama durante el embarazo. Durante esta etapa se ramifican los conductos terminales, produciendo lobulillos más grandes y numerosos. Finalmente, en la tercera imagen se muestra una mama de una mujer de mayor edad, en la cual el tamaño y número de los lobulillos ha disminuido bastante, y el estroma interlobulillar ha sido sustituido por tejido adiposo. En la imagen de la izquierda se observa una imagen de una mama durante la lactancia. En esta se observa cómo los acinos se encuentran agrandados y tanto estos como los conductos se encuentran llenos de leche. Es importante destacar que las células epiteliales de los acinos y conductos terminan su desarrollo durante el embarazo. Estos se convierten en estructuras esféricas compuestas de células epiteliales cuboides rodeadas de procesos contráctiles de las células miopiteliales. Es importante destacar de la imagen en medio que se aprecian linfocitos en el estroma, rodeados por el círculo rojo. Estos linfocitos se diferenciarán posteriormente en células plasmáticas, rodeadas por el círculo azul, que se encargarán de la secreción de inmunoglobulina A. Finalmente, la imagen de la derecha muestra alvéolos en secreción activa. Las células epiteliales de estos son más cilíndricas, además de que contienen inclusiones lipídicas. Después de la lactación, las células epiteliales columnares de los alvéolos experimentan autofagia y se convierten en una capa de células de tipo escamoso. En la imagen se puede apreciar cómo algunas células se han desprendido y se encuentran ahora en el lumen del alvéolo, teniendo aún sus inclusiones lipídicas.
A continuación mencionaremos las presentaciones clínicas de la enfermedad mamaria. Los síntomas más comunes son dolor, masa palpable, nodularidad y exudado por el pezón. El dolor puede tener carácter cíclico con la menstruación o no cíclico. El dolor patológico tiende a ser no cíclico y localizado, a diferencia del cíclico, que es difuso. Entre las causas más comunes encontramos quistes rotos, lesión física e infecciones. Además es importante mencionar que el 5% de las pacientes con mastalgia o mastodinia tienen cáncer. Es importante mencionar que el 95% de las masas dolorosas son benignas, pero el 10% de los cánceres de mama van a ser dolorosos. Las masas palpables más comunes son carcinomas invasivos, fibroadenomas y quistes. Usualmente, estas masas son palpables a partir de los 2 centímetros de tamaño. Son más frecuentes en mujeres premenopáusicas, sin embargo, la probabilidad de que sean malignos aumentará con la edad, y aproximadamente el 12% de estas pacientes tendrán cáncer. De hecho, siendo más específicos, solo el 10% de las masas en las mujeres menores de 40 años son malignas, en comparación con el 60% en las mujeres mayores de 50 años. El 50% de los carcinomas afectarán el cuadrante superior externo, 10% afectará cada uno de los cuadrantes restantes y aproximadamente el 20% afectará la región central o subareolar. El exudado por el pezón es menos común, sin embargo es más preocupante, especialmente cuando es espontáneo y unilateral, ya que va a indicar una probabilidad muy alta de carcinoma subyacente. La galactorrea, por otro lado, guarda relación con altas concentraciones de prolactina y no se asocia a malignidad. La telorrea serosa o sanguinolenta usualmente se asocia a procesos benignos, pero en la minoría de los casos puede ser un signo de malignidad. Las etiologías más frecuentes son los papilomas ductales y los quistes. La telorrea se asocia a un carcinoma en 7% de las menores de 60 años y en el 30% de las mayores de 60 años. Ahora pasaremos a hablar acerca de la detección selectiva mamográfica. Es importante mencionar que la mamografía es un medio para detectar carcinomas de mama asintomáticos pequeños que todavía no sean palpables. Su sensibilidad y especificidad aumentan con la edad del paciente, debido a la sustitución del tejido radiodenso fibroso de la juventud por el tejido grado radiotransparente de la vejez. El tamaño medio de un carcinoma invasivo detectado es de aproximadamente 1.1 centímetros, inferior a la mitad de los detectados por palpación, que vienen siendo de 2.4 centímetros en promedio. A los 40 años de edad, la probabilidad de que una lesión mamográfica sea cáncer es solo del 10%, pero aumenta hasta superar el 25% en las mujeres mayores de 50 años. Es importante mencionar que las masas más comúnmente detectadas como lesiones mamográficas en las mamografías son los carcinomas en un 23%, el fibroadenoma en un 20% y los quistes en un 22%. En cuanto a los signos mamográficos principales del carcinoma de mama, es importante destacar que son dos: las densidades y las calcificaciones. Las densidades mamográficas son producidas usualmente por carcinomas invasivos, fibroadenomas o quistes. Las calcificaciones se forman en secreciones, restos necróticos o estroma hyalinizado. Las calcificaciones benignas se asocian a grupos de quistes apocrinos, fibroadenomas hyalinizados y adenosis esclerosante. Y las calcificaciones asociadas a procesos malignos suelen ser pequeñas, irregulares, numerosas y agrupadas. Además es importante mencionar que la detección selectiva mamográfica ha aumentado el número de cánceres diagnosticados como carcinoma ductal in situ. Sin embargo, en 10% de los casos, los carcinomas no se detectan en la mamografía. Las causas más frecuentes para esta falla en la detección son la presencia de tejido radiodenso adyacente, ausencia de calcificaciones, un tamaño pequeño de la tumoración, un patrón infiltrante difuso con escasa o ninguna respuesta desmoplásica, o una localización próxima a la pared torácica o en la periferia de la mama. Otras técnicas de diagnóstico por imagen pueden ser o fungir como complementos útiles. La ecografía es excelente para distinguir entre lesiones sólidas y quísticas, además de definir con mayor precisión los márgenes de las lesiones sólidas. La resonancia magnética
Es útil para las mujeres con mamas densas o riesgo muy alto de cáncer, para determinar la extensión de la invasión de la pared torácica y para la evaluación de la ruptura de implantes mamarios. Dentro de las patologías infecciosas de la mama encontramos la mastitis aguda o también conocida como mastitis puerperal. Esto ocurre en el primer mes de lactancia, ya que en esta etapa la mama es vulnerable a la infección bacteriana por el desarrollo de grietas y o fisuras en el pezón, permitiendo la entrada de microorganismos como Staphylococcus aureus, que es la etiología más común, el cual puede llevar a abscesos mamarios, o bien, como en segundo lugar, encontramos la infección estreptocócica, la cual lleva a celulitis. Las manifestaciones clínicas principales en esta patología es eritema, dolor y fiebre. Como se muestra en la imagen superior izquierda, encontramos una mama eritematosa y que presenta dolor a la palpación. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, encontramos que el dolor se debe a que las bacterias se disponen en forma de películas biológicas, o también conocido como biofilms, en el epitelio de los acinos y los conductos galactóforos. Como se muestra en la imagen, los microorganismos estafilocócicos y estreptocócicos se unen a la matriz proteica del epitelio para generar una adhesión célula-célula y proliferar. En el estadio 3 de maduración es donde empezamos a encontrar la inflamación, obstrucción, resistencia a antibióticos y evasión de la respuesta inmune, generando la sintomatología. Si la concentración bacteriana rebasa los límites biológicos, la luz de los conductos se reduce, de manera que la presión que ejerce la leche sobre un epitelio que está inflamado es considerablemente mayor. Como consecuencia de ello, cuando se va acumulando la leche en los conductos o cuando se produce la eyección de esta, se siente un dolor intenso en forma de pinchazos. Y como último paso de esta patogenia es la diseminación o extensión de la infección a la hora de romperse estos folículos de microorganismos. En esta imagen podemos observar que en ocasiones algunos de los conductos se pueden llegar a obturar completamente, lo que provoca una retención de la leche que empeora los síntomas locales. Como se muestra en la imagen, hay un infiltrado inflamatorio importante y una acumulación de microorganismos que impiden el flujo normal de la leche, de manera que la concentración de bacterias en leche va a aumentar y va a haber una población homogénea que va a generar la obstrucción. Cuando estas obstrucciones ocurren en los propios orificios del pezón, se forman unas estructuras características integradas por una matriz de calcio recubierta de bacterias conocidas como ampollas de leche o perlas de leche. Pasando a las características macroscópicas y microscópicas, en las mastitis agudas por infecciones de estafilocócicas encontramos un área localizada de inflamación aguda, la cual puede progresar a abscesos que se pueden presentar como únicos o múltiples. En el caso de los estreptococos, hay una infección difusa con afección de la mama completa. En general, se presenta un tejido mamario con infiltrado por neutrófilos, el cual puede llegar a sufrir necrosis. En su tratamiento se utilizan antibióticos, ya que hay una expresión continuada en la leche materna y rara vez es necesario un drenaje quirúrgico. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar es enrojecimiento, tumefacción e induración. Como se muestra en esta tabla, dependiendo del tipo de mastitis, encontraremos la diferente sintomatología y el tratamiento a seguir. En el caso de las mastitis agudas por Staphylococcus aureus, encontramos sintomatología como enrojecimiento, un aumento del tamaño de la mama, zonas de induración, una disminución importante en la secreción de leche y síntomas similares a las de la gripe, que es fiebre, artralgias o mialgias, escalofríos. En cuanto al tratamiento, es antibiótico y antiinflamatorios para la infección. En cuanto a las mastitis subagudas, encontramos diferentes etiologías en las cuales entran el grupo de Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis y Streptococcus salivarius, entre otras. Hay una sintomatología en la cual hay dolor en la mama, que se puede caracterizar por pinchazos, calambres o sensación de quemazón. También hay zonas de induración en el interior de la mama y una disminución de la secreción de la leche. En cuanto al tratamiento, se dan probióticos y antibióticos y antiinflamatorios. Por último, en cuanto a las mastitis subclínicas, encontramos principales agentes como es el Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis y Streptococcus salivarius. En la sintomatología se caracteriza porque hay ausencia del dolor y el resto del cuadro clínico es similar a las subagudas. El tratamiento a seguir son probióticos o otras especies de lactobacilos.
En cuanto a las complicaciones de las mastitis agudas, encontramos el absceso, en el cual se puede mostrar en la imagen un infiltrado inflamatorio neutrofílico y tejido mamario que está sufriendo necrosis. Otra patología de la mama que podemos encontrar es la mastitis periductal. Esta también es conocida con los siguientes nombres: enfermedad de Suska, absceso subareolar recidivante, metaplasia escamosa de conductos galactóforos o masa subareolar eritematosa dolorosa. Esta enfermedad encontramos como patrón característico personas fumadoras, en la cual se puede encontrar en el 90% de los casos. La lactancia, la reproducción y la edad no suponen factores de riesgo para esta enfermedad. En los casos recidivantes se forma un trayecto fistuloso que suele formar un túnel debajo del músculo liso del pezón, el cual se abre en la piel a nivel del borde de la areola. Muchas mujeres con este trastorno tienen el pezón invertido secundario a la inflamación subyacente, y un déficit de vitamina A se ha relacionado con el tabaquismo, además de la presencia de sustancias tóxicas en el humo que alteran la diferenciación epitelial ductal. En cuanto a la patogenia de la mastitis periductal, como se muestra en la imagen, encontramos metaplasia escamosa queratinizante de los conductos. Cuando esta metaplasia se va extendiendo en la profundidad del mismo, la queratina que se va desprendiendo se va atrapando y acumulando, causando taponamiento, dilatación y rotura del conducto. Cuando hay rotura, la respuesta inflamatoria va a generar una masa dolorosa eritematosa, y se produce también un trayecto fistuloso por debajo del músculo liso del pezón que drena directamente en el borde areolar. Es por esto que el tratamiento más efectivo y recomendado es la eliminación quirúrgica del conducto afectado y el trayecto fistuloso adyacente, ya que solo al drenar la cavidad del absceso va a haber recidiva porque hay una agresión todavía persistente al epitelio queratinizado. Los antibióticos únicamente están indicados cuando hay una evidente infección bacteriana. En esta imagen, a nivel microscópico, encontramos una inflamación granulomatosa crónica y también encontramos queratina en el tejido periductal adyacente. En estas dos imágenes encontramos en metaplasias escamosas, pero en la del lado izquierdo encontramos restos de queratina que invaden el conducto galactófaro que tiene el epitelio escamoso metaplásico, mientras que en la derecha podemos observar cómo las uniones escamocolumnares se desplazan y hay un leve infiltrado de linfocitos periductales presentes. Continuando con las patologías inflamatorias de la mama, tenemos la ictasia ductal. Esta patología se presenta de la quinta a la sexta década de la vida y es más común en mujeres multíparas. A diferencia de la mastitis periductal, esta patología no se encuentra asociada al uso de tabaco. Morfológicamente se observan ductos dilatados, como se puede observar en la imagen, y estos pueden llegar a confundirse con quistes en la mamografía. Si los ductos dilatados llegan a romperse, esto ocasiona una inflamación intersticial y periductal, como se puede observar en la imagen y señalado por la flecha naranja. Esta inflamación, si continúa de manera crónica, se puede formar o puede llegar a formar una inflamación granulomatosa crónica, formada por macrófagos y células plasmáticas. En esta imagen se observa un ejemplo de la inflamación periductal que se presenta tras la ruptura del ducto dilatado. Esta inflamación contiene un infiltrado predominantemente linfocitario. En esta imagen se observa cómo en la luz del ducto dilatado existen macrófagos espumosos y células plasmáticas. Los macrófagos espumosos están señalados tanto por la flecha naranja como por el círculo naranja, donde se observan células con un citoplasma claro y un núcleo basófilo central. En estas dos imágenes se observan ejemplos de los macrófagos espumosos que se pueden llegar a encontrar en la luz del ducto. En la primera imagen superior izquierda se observan diversos macrófagos espumosos en la luz. Estos son células con citoplasma claro, la membrana está bien definida, se observa bien el límite entre los macrófagos, el citoplasma es claro, el núcleo es basófilo y se observa un pequeño nucleolo. En la segunda imagen inferior derecha se observan macrófagos espumosos que se localizan en el epitelio del ducto. También se pueden llegar a ver células gigantes rodeando depósitos de colesterol.
Una inflamación crónica periductal e intersticial puede llegar a ocasionar una fibrosis periductal, como se observa en la imagen y señalado por la flecha naranja. En esta imagen se observa un ducto tortuoso con fibrosis periductal. Cuando la inflamación es de larga evolución, se puede ocasionar una fibrosis periductal que llega a colapsar el ducto, como se observa en esta imagen, donde no se llega a apreciar la luz ductal. Pasando ahora a las manifestaciones clínicas de la ectasia ductal, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes por lo general se presentan con una masa periareolar irregular, pueden presentar secreción blanquecina espesa y retracción cutánea del pezón secundaria a la fibrosis periductal. Por lo general no se asocia a dolor y eritema, sin embargo puede llegar a formar abscesos, por lo tanto debe diferenciarse de la mastitis. La retracción cutánea del pezón puede hacernos sospechar de un tumor central invasivo. Además, esto se puede llegar a confundir con la ectasia ductal en la mamografía, por lo tanto, es un importante diagnóstico diferencial. Pasando a la necrosis grasa, esta patología se asocia en un 50% de los casos a una historia clínica de trauma o cirugía previa. En la mamografía se pueden observar densidades o calcificaciones y dentro de sus manifestaciones clínicas se encuentra una masa indolora palpable, engrosamiento de la piel o retracción cutánea. En su macroscopía se observan nódulos definidos de consistencia firme y de un color gris blanquecino. Estos nódulos son duros y se conocen como nódulos en yeso. En la mamografía de la derecha se observa la evolución de una necrosis grasa de la mama. Histológicamente y en su presentación aguda se observa hemorragia, necrosis central por licuefacción, neutrófilos y macrófagos. En la imagen de la derecha observamos señalados por las flechas naranjas tanto tejido adiposo como una necrosis central, así como un ligero infiltrado inflamatorio. En la presentación subaguda de la necrosis grasa se observan nódulos blancos firmes, hemorragia oscura, fibroblastos, inicio de inflamación crónica y neovascularización. En la parte crónica de la patología se observan células gigantes, se puede llegar a observar calcificación, así como macrófagos con hemosiderina y eventualmente una cicatriz fibrosa que rodea la lesión. En la imagen que se observa se ve células gigantes, macrófagos con hemosiderina y fibrosis. En esta imagen se observan macrófagos con hemosiderina que se encuentran rodeando y en el intersticio entre el tejido adiposo, así como fibrosis que se encuentra rodeando a dichos macrófagos. En esta imagen se observa el desenlace de la inflamación crónica de la necrosis grasa. Esta es una fibrosis que se encuentra delimitando el área donde se produjo la lesión. Se observa una fibrosis que rodea cierta cantidad de tejido adiposo.